Buenos días a todos, espero que estén bien. Bueno, este es el primer video que voy a hacer en español, así que por favor tengan paciencia conmigo. Tal vez haga palabras que no son las que se deben usar, que voy a usar, porque pues no sé y tal. Pero igual en este canal voy a tratar de hacer más videos tipo bilingüe, que tengamos en francés y en español. Y como no sé cómo funciona lo de los subtítulos, pues por ahora, por lo menos, vamos a tener, bueno, el proyecto es de tener cada video en doble, pero no sé si lo voy a lograr, pero igual, intentamos, ¿ya? Y arrancamos con este video sobre este sujeto que quería hablar desde hace tal vez un año o un poco menos. Y es de la traición de Pedro y la traición de Judas. Bueno, ambos traicionaron a Jesús y hay cosas interesantes que podemos aprender de eso y bueno, que ver, ¿no? Así que para empezar, para introducir un poco a Pedro y Judas, tienen unos puntos que son parecidos, como que sus historias ambos se encuentran en los evangelios. Decir que se encuentran en los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, en donde se narra la historia de Jesús, la vida de Jesús, pues también allá vamos a encontrar informaciones sobre sus discípulos. Y Judas y Pedro, ambos fueron discípulos de Jesús, es decir que durante sus 3 años de ministerio en la tierra estaban con él, fueron a hacer milagros y todo con él. Sabemos que ambos eran discípulos de Jesús y ambos eran imperfectos, pues tenían defectos, tenían cosas que era difícil para ellos de hacer. Sabemos también, o sea, podemos ver también que para ambos Jesús sabía que lo iban a traicionar, cada uno, ¿no? Pero, habría más que podamos decir, pero por ahora nos vamos a centrar más primero en Judas. A ver, que no sabemos mucho de él, en los evangelios no se habla mucho de él, sabemos tan solo que viene de un pueblo que se llamaría Cariot, y por eso se le llama Judas Iscariote, porque es para diferenciarle, porque entre los discípulos había otro que se llamaba igual, así que por eso tiene este Iscariote, para decir que viene de tal lugar y que no es el otro. Sabemos que él fue el que se encargó de todo lo que era del dinero, ¿no? De las finanzas y todo. Y se nos dice en Juan, capítulo 12, versículo 6, que él robaba. Así que tenía algo en su corazón del envidio, de la envidia, del amor del dinero, y eso no era resuelto. Y lo interesante es que fue eso que lo llevó a traicionar a Jesús para poder ganar, para poder tener dinero para sí mismo, ¿no ve? Y antes de ir más lejos, quiero decir que sí, lo que Judas dijo fue profetizado. Lo podemos encontrar en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, los versículos 12 al 13. También se encuentra en los Salmos y en el libro de Jeremías. O sea, los profetas del Antiguo Testamento ya lo habían profetizado, que el Mesías iba a ser librado, iba a ser traicionado por 30 moneditas, y fue exactamente eso que pasó. Judas, cuando lo traicionó, lo hizo por 30 monedas que los sumos sacerdotes le dieron. Y podemos decir, ay, que sí, que pues sí, fue profetizado y todo. Judas fue manipulado. Pero lo que pasa es que si no fuera Judas, hubiera sido otra persona. Lo único que pasó es que Judas dejó que Satanás lo usó para hacerlo. Porque aunque fue profetizado, pues él tuvo la opción, él tuvo la elección. Sí, porque traicionó como en 2 tiempos, ¿no? La primera, fui a ver a los maestros, a los religiosos, le digo, oye, yo le conozco, ¿cuánto me van a dar para que yo se les traicione?
y le dan el dinero y todo. Pero después de eso pasó tiempo y en este transcurso del tiempo él tenía muchas posibilidades donde él hubiera podido decir: Jesús, ya lo que estoy haciendo está muy mal, o sea, esto no tengo que hacerlo, no debo de hacerlo, perdóname por favor y ayúdame porque yo no quiero traicionarte. Pero no lo hizo, se negó y fue hasta el fin. Y me gustaría que vayamos a leer entonces unos pasajes de esto. Primero va a ser en Juan capítulo 13 y vamos a leer varios capítulos, porque eso es después de que Judas fue a ver a los fariseos y todo, y le dice: oye, por este dinero le voy a traicionar. Y Jesús lo sabía que esto iba a pasar, sabía que era Él que lo iba a hacer, pero aún así Él decidió compartir su última cena con Él. Decidió lavarle sus pies a Él que le iba a traicionar, a Pedro también. Y eso es que no se puede entender, no tiene sentido, que le vas a dar amor a la persona que te va a hacer daño, que te va a llevar a que te maten. Y esto fue justamente lo que Jesús hizo. Me gustaría que vayamos a leer Juan 13, el primer versículo. O sea, todo el capítulo es tremendo, pero por falta de tiempo no vamos a leerlo todo. Pero en la descripción o en los comentarios voy a poner los pasajes para que puedan ir a leer un poco más. Pero me gusta leer solo el primer capítulo aquí y nos dice esto: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Decidió lavar los pies de sus discípulos. Y eso era normalmente algo que los siervos hacían, no los maestros. Y esto es algo increíble que hizo Jesús para sus discípulos. Y lo vemos también después que en Mateo 26, los versículos 47 a 50, es donde Judas le traiciona a Jesús. Y en la forma que lo hace, la señal para decir que este es Jesús era un beso. Lo traicionó con un beso. Judas, o sea, no sé si solo soy yo, pero me fascino y no... ¿Cómo vas a traicionar a alguien dándole un beso para decir a los otros que, oye, ese es el hombre que quieren? Y en este punto Judas sabía, si no lo sabía antes, sabía que no era para bien, porque los hombres que vinieron con él traían armas, traían cosas así y le iban a matar a Jesús. Y después también vamos a hablar de Pedro, porque Pedro sabemos, bueno, que era un pescador antes y es alguien de muy impulsivo, o sea, siempre fue el que hablaba primero, que hacían las cosas, que respondía y todo. Es alguien muy impulsivo, ¿no ve? Y él es alguien que era muy cercano de Jesús, era un discípulo, sí, pero hacía parte de sus íntimos. Cuando ocurrió lo de la transfiguración, Pedro era uno de los que estaba allá. Él era muy cercano de Jesús. Y él lo que hizo que traicionó a Jesús, no lo preparó, como que no era premeditado como en el caso de Judas. Lo hizo por miedo, porque temía. Pero antes de eso vamos a leer una palabra en el libro de Lucas, el capítulo 22, y vamos a tomar los versículos 31 a 34, que nos dicen esto: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo,
negarás 3 veces que me conoces. Y eso fue lo que pasó. Tal vez no lo creyó en este instante, pero fue exactamente esto lo que pasó. O sea, no lo quería, y Jesús lo sabía. Jesús sabía que esto iba a pasar. Y cuando, lo vamos a leer también después, pero cuando es su paso, Pedro ya se arrepiente y llora la amargura, llora porque sabe que pues eso pasó, que Jesús tenía la razón. Vamos a leer entonces en el libro de Lucas. Seguimos en el capítulo 22, pero vamos a leer los versículos 54 hasta el 62 que nos dicen esto. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: «Este hombre era uno de los seguidores de Jesús». Pero Pedro lo negó: «Mujer, ni siquiera lo conozco». Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: «Seguramente tú eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió: «Seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo». Pero Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué hablas». Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En este momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces». Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Porque eso pasó y él se dio cuenta de que sí, había negado conocer a su Señor, a su amigo, a su Maestro. 3 veces, no 1, no 2, 3 veces. Y se dio cuenta de que pues sí pasó esto. Y creo en este evangelio dicen que cruzó la mirada con Jesús. En los otros evangelios no se dice, pero son en el mismo lugar casi, porque allá llevaron a Jesús y lo están cuestionando como que, pero ¿eres quién dices que eres? Estás diciendo blasfemios y todo esto. Y Pedro creo que está aquí porque quiere saber lo que va a pasar, ¿no ve? O sea, se inquieta y quiere saber, pero tiene tanto miedo que lo niega y después se va. Y de ahí vemos entonces entre Judas y Pedro que los dos lo negaron, que los dos de una manera lo traicionaron. Así que en esto es parecido. Pero lo que pasa después no tiene nada que ver. Y antes de continuar en eso, me gustaría que vayamos a leer un versículo que es en la segunda carta de Pedro a los Corintios. Para poner un poco de contexto, esta carta, bueno, es la segunda carta, entonces que envía a la comunidad. El versículo que vamos a leer en este capítulo habla de tristeza, de arrepentimiento, porque cuando les envió la primera carta, les confrontó sobre una situación que había de un chico que se acostaba con su suegra y cosas así raras y malas y pecaminosas que pasaban. Y de ahí habla de la tristeza que provocó esta carta, pero los cambios también que provocó entonces, porque no era justamente una tristeza según el mundo, como lo vamos a leer, pero una tristeza según Dios, que justamente lleva al arrepentimiento y a la vida. Así que vayamos, es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, vamos a tomar el versículo 10 que dice lo siguiente: «Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual». Y este versículo, aunque no fue escrito por esta situación, se aplica porque tenemos 2 tipos de tristeza. Tenemos 2 tipos de remordimiento
y no tienen el mismo fin. En el caso de Judas, en Mateo 27, versículo 1 al 7, se nos cuenta que Judas, después de que Jesús fue crucificado, o sea, tuvo tremendo remordimiento. Él se llevó todo el dinero, fue a ver a los jefes religiosos y les dijo: oye, me arrepiento de lo que hice, nunca debía hacerlo, aquí el dinero, como que si se puede deshacerlo. Pero ellos dicen: oye, eso no es nuestro problema, es el tuyo. Así que él deja el dinero y se va y se comete suicidio, pues. Porque su remordimiento y su tristeza no fue arrepentimiento, sino que solo tristeza. Y ese tipo de tristeza te lleva a la muerte, no a la vida. En el caso de Pedro es distinto. No se dice aquí, pero yo creo que sí se arrepintió de verdad. Y me gustaría que vayamos a ver en el libro de Juan, el capítulo 21. Vamos a leer los versículos 15 a 17. Este ocurre después de la crucifixión y de la resurrección. Jesús está con los discípulos otra vez y le habla a Pedro después de que pasó lo que pasó, ¿no ve? Es interesante porque podemos pensar, bueno, si eso pasara, ¿qué es lo que Jesús puede decir? Puede decir muchas cosas. Puede decir: hombre de poca fe, ¿por qué hiciste eso? O vete lejos de mí, cosas así. Pero le va a hacer 3 veces la misma pregunta y es increíble. Así que vamos a ver en el libro de Juan, el capítulo 21, los versículos 15 a 17, que nos dicen esto. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por 3ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera 3ª vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Y bueno, sé que sí hay diferencia también en el griego entre las dos palabras de fileo y agape, algo así, de amar. Y también aquí, bueno, entre amar y querer. Yo no sé muy bien la diferencia. Si alguien quiere explicar, pues por favor. Pero lo que a mí me interesa es que aquí Jesús podría haber preguntado todo tipo de pregunta, decir todo tipo de cosas, pero lo único que hizo era de preguntarle a Pedro si le ama y de hacer que Pedro reafirma su amor, reafirma su devoción, reafirma que su corazón no ha cambiado, aún a pesar de lo que ha hecho, pues sí ama al Señor. Y lo que más me conmueve en esto es que Pedro le negó 3 veces conocer a Jesús, ¿no ve? Y aquí Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le ama. Como que por cada negación es como: ¿pero me amas? O sea, que por cada negación a esa pregunta, como que cubre este pecado, como que cubre esto. Y Pedro tuvo ese tipo de tristeza, lloró, y tuvo este tipo de tristeza que viene de Dios, que le trajo hasta el arrepentimiento, que reafirmó su amor hacia Jesús. Y vemos después en los hechos, en las cartas, en todo lo que pasó en los libros aún apócrifos, que Pedro pues sí vivió para Jesús, que después fue allá cuando cayó el Espíritu Santo, que fue allá y se fue a predicar, lo dejó de verdad todo, renunció a todo
para poder seguir a Jesús, para hacer su voluntad, pues aún siendo humano, aún siendo imperfecto, pero que demostró su amor. No se quedó en que negó a Jesús, no se quedó en que traicionó, no se quedó en que pecó, pero se levantó otra vez y caminó otra vez. Y era eso lo que quería yo hacer con este video, de decir que pues sí, cuando nosotros pecamos es como que traicionamos a Jesús, porque le conocemos, porque caminamos con Él, un poco como los discípulos, ¿no ve? Caminamos con Él. Él nos dio su espíritu que vive, que mora dentro de nosotros y caminamos con Él. Pero cuando pecamos es como si decimos a Jesús, pues yo no te conozco, no te amo, no te quiero. Pero la historia no se acaba allá, es que continúa. Pero puede tomar 2 días, o puedes ser como Judas y quedarte en el remordimiento, o puedes hacer como Pedro, arrepentirte y levantarte y decirle a Jesús que le amas y mostrarle. Y no estoy diciendo esto de ganar su salvación o de hacer obras por hacer obras, pero si le amas a Jesús, tu vida lo va a demostrar. Si le amas a Jesús, tú vas a vivir y hacer cosas que son llevadas por este amor, porque cuando le amas a alguien, vas a pasar tiempo con esa persona, vas a hacer cosas para esta persona porque le amas, no porque tienes que demostrar algo, pero simplemente porque tu amor hacia esa persona te lleva a hacerlo. Y es eso lo que quiero hacer. Y quiero decir que Pedro le negó 3 veces. Nosotros podemos caer en una cosa, en otra cosa, en otra, pero por favor que no quedemos allá, que nos levantemos, que vayamos a Jesús, que Él conoce, que vayamos a Él, que le digamos todo lo que hemos hecho. Él lo hizo, Él lavó los pies de Judas, Él lavó los pies de Pedro, aún sabiendo lo que iba a pasar. Él fue y murió en esa cruz, aún sabiendo lo que tú y yo íbamos a hacer. Él ya conoce todo, Él ya sabe, pero aún así nos amó y lo hizo. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Así que sí, pues ya fue el primer video. Voy a dejar aquí mi correo, mi Instagram. Y dejen un comentario si quieren, no duden en suscribirse, que voy a tratar de hacer un poco más de videos y voy a tratar de mejorar mi español porque, bueno, ya. Y sí, si tienen algún sujeto, si tienen un pedido de oración, no duden en compartirlo, por favor. Y pues sí, pueden compartir este video, tal vez pueda bendecir a otra persona. Y nos vemos. Chao.